Listo, en esta ocasión vengo a hablarles un poco de un tema algo nuevo que está pues como en furor en este último año, que son la Island Architecture y de arquitectura basada en islas. Esto es más como, sí, arquitectura de frontend. Y Astro, un framework que pues implementa este tipo de arquitectura. Más adelante un poquito, vamos a hablar un poquito más de lo cómo funciona Astro y vamos a ver como un ejemplo eh, práctico de cómo implementarlo. Vamos a ver un poquito de historia. Antes, digamos, al principio del Internet se manejaban archivos estáticos. Cada vez que queríamos hacer una página web, pues teníamos que hacerla con HTML solamente. Entonces, para hacer, digamos, para entrar o interactuar con una aplicación web o una página web, hacíamos una petición a un servidor y él nos respondía con un archivo estático, un archivo HTML que normalmente contenía solo HTML y CSS y algo de JavaScript. ¿Sí? Para cambiar digamos, para hacer la navegación entre las páginas se hacía lo mismo. Había un link y volvía y se cargaba, digamos, otro contenido HTML con otras, digamos, con otros assets volvía y cargaba como el CSS, el HTML, el JavaScript, volvía y lo cargaba y lo ejecutaba. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema, digamos, de esta modalidad? Era que, bueno, en la parte del desarrollo, más que todo, tenías que hacer, digamos, cada página, mapear cada página, si no usabas, digamos, un framework o un lenguaje de backend, vos tenías que hacer cada página, cada HTML era un documento diferente, y eso complicaba un poquito las cosas en parte de desarrollo porque pues no podías reutilizar mucho. Tenías que hacer 5 páginas y en las 5 páginas hacer, digamos, cada, si tenías un layout, digamos, un header, un footer, un body, entonces en cada página era lo mismo. Si tenías un cambio en una, tenías que hacerlo en todas. Eso era al principio de la web, eso, eh, cuando no existía nada más. En el mejor de los casos tenías un framework o un lenguaje PHP, sí, PHP, un lenguaje de servidor que te ayudaba a construir, digamos, estos layouts, estas interfaces, eh, teniendo su propio gestor como de vistas, no sé, en el momento se me ocurre que antes trabajaba mucho con Coordinator y otras Symfony también creo que era, otros frameworks en el lado del backend, más que todo con PHP, porque era lo más barato. Entonces, digamos, en la parte del desarrollo era un problema. En parte del cliente, cuando hablo de cliente me refiero al navegador. ¿Qué pasaba? Pues ya le había explicado que era que cada petición cada página era una petición diferente, entonces por ende tenías que descargar eh, un HTML diferente para cada página, CSS, JavaScript y volver a ejecutar siempre. Esto era, digamos, un problema porque, pues, sabemos que las peticiones al servidor son costosas. Siempre, cada vez que uno hace una petición al servidor es costosa. Si tenés 3 archivos de CSS o 3 archivos de JavaScript, entonces tiene que hacer 6 peticiones al servidor y esto, pues, ocasiona de que la página arranque o la interactividad de la página arranque más tarde. Pues, era un proceso lento en aquel entonces. Entonces, los grandes idealistas de la humanidad, buenas cosas, dale. Vale. Los grandes idealistas como de la época se pusieron como a pensar y dijeron, no, pues esto está, digamos, demasiado costoso. Cada vez que el, el usuario entra a una aplicación, volver a descargar pues todos los archivos o volver bueno, a descargar todos los assets, más que todo JavaScript y CSS. Entonces decidieron como desarrollar mejores alternativas para esto y empezamos a ver frameworks como frameworks al lado del cliente como en Backbone, como React,
como Angular, empezamos a ver, pues ahora último también se han visto mucho como Vue, Svelte, qué cantidad de frameworks hay en el lado del cliente. Entonces empezaron a nacer las SPA, que son las Single Page Application. Una SPA es una aplicación web que cabe en una sola página con el propósito de dar una experiencia más fluida al usuario. ¿Qué hace? Él carga el HTML casi que vacío y lo que hace es enviar un JavaScript para que el navegador lo ejecute y pinte toda la aplicación. Es una single page application, no necesita hacer más peticiones, digamos, en cuanto a, voy a cambiar, cuando vas a cambiar de página, no lo haces como se hacía antes, sino que se hace por medio de memoria. O sea, las páginas en la single page application están en memoria, entonces esto es una carga mucho más rápida y le da mejor experiencia al usuario. En las SPA se prioriza más que todo la experiencia del usuario, no se prioriza el contenido, se prioriza la experiencia. Por eso, pues están como cargadas como ahí en memoria y son mucho más rápidas, digamos, al momento de interactuar con ellas. ¿Sí? Ahí le quitamos, digamos, en esta parte le quitamos responsabilidad al servidor, que era como uno de los problemas de pintar todo en el servidor, le quitamos la responsabilidad y se la dimos al cliente. ¿Sí? Digamos, ya el navegador es el responsable de pintar toda la aplicación como tal después de que se cargue el HTML. ¿Listo? Pero ¿para cuál creen que sea el problema de esto? Si a alguien se le ocurre cuál es el problema de las SPA o es muy pesado. Sí, sí, sí. Sí, prácticamente es eso. El mayor problema, el problema de las SPA, bueno, primero miremos cómo funciona una SPA para que podamos entender un poquito. Tenemos el servidor, digamos en el servidor lo que se hace es generarse un HTML, normalmente es un HTML corto cuando vos inicias una aplicación en React o en cualquier otro framework. Si vos ves el HTML donde se renderiza todo, pues no tiene mucha información, solo tiene, digamos, lo esencial del archivo HTML y en el body normalmente tiene una etiqueta llamada app o llamada como sea, pero tiene una etiqueta. En esa etiqueta es donde se renderiza toda la página después de que cargue el JavaScript. Entonces, el servidor envía el HTML al navegador, el navegador lo descarga, lo que hace es descargar el HTML que tiene como las instrucciones de qué es lo que tiene que descargar para poder funcionar. Entonces descarga el JavaScript, en este caso descarga algo que le llama bundle, un bundle, yo no le digo bundle, yo le digo un bulto porque pues siempre es un bulto de código que se descarga ahí. Entonces, después de ello viene el navegador e inicia ese código JavaScript, inicia el runtime de la librería que estemos usando. Si no estamos usando librería, pues iniciará todo el código JavaScript. Y en caso de React y otras librerías, hace algo que se llama reconciliation. La reconciliación digamos, se crea un virtual DOM. El virtual DOM es como la copia de lo que es el DOM como tal. Como en el DOM no hay nada, pues obviamente en el virtual DOM es donde está, en este momento, donde está cargado toda nuestra aplicación. Entonces la reconciliación lo que hace es copiar lo que hay en el virtual DOM al DOM real. Se copia allí, tan. Y ahí es donde se muestra, empieza a mostrar ya la web en el lado del cliente, en el caso de las SPA. Al hacerse la reconciliación, ya tenemos, digamos, la página web totalmente interactiva. Eso es lo que pasa cuando es una SPA. Entonces, el proceso digamos, que conlleva. Listo, entonces decíamos que cuál era el problema de esto. Era que el servidor envía una gran cantidad de JavaScript, o sí, una gran cantidad de JavaScript al navegador. El navegador descarga, normalmente estos bundles no son
no son livianos, son pesados. He visto bundles de 2 3 megas cuando, digamos, no, no sé, eh, sí, como que no sé, se me olvidó la palabra. Sí, que, bueno, sí, que no se requiere cuando el bundle no es optimizado. Entonces se envía una gran cantidad de JavaScript, pues muchas veces innecesario, pero ahí se envía. Entonces el gran problema. El problema es que se envía esta gran cantidad y mientras el navegador ejecuta y hace la reconciliación, pues pasa tiempo en que el usuario no ve nada. Las single page applications se utilizan más que todo para aplicaciones que no le dan prioridad al contenido. Por ejemplo, se utilizan para los dashboards, no sé, ejemplo como Gmail, la entrada de Gmail, cuando son altamente interactivas, que no necesita, digamos, un buen SEO o que se priorice como tal el contenido, sino que se prioriza más la experiencia de usuario. Entonces, ¿qué tal si damos un paso atrás con esto de las SPAs y empezamos a mezclar la potencia de las SPAs con la potencia de las aplicaciones multipágina? Lo que les hablé anteriormente son aplicaciones multipágina, ¿no? Que tienen varias páginas y cada página es una petición diferente al servidor. Es una multipágina. Entonces, ¿qué tal si mezclamos las SPA con la experiencia multipágina? Que se pueda renderizar en el servidor, pero que en el cliente pues tenga esa facilidad de, de tener interactividad y de volver a pintar los componentes. Entonces, intentemos como mejorar la renderización, más bien pongámosle la renderización al lado del servidor y en el cliente simplemente que se le coloque como la interactividad. Y ahí es que y a este caso se le llama el server side rendering, que es una técnica que se basa como en el poder generar el contenido desde el servidor, enviar ese contenido ya renderizado, que normalmente el contenido renderizado o el contenido estático es HTML, se envía al cliente y en el cliente pues se descarga ya pequeños trozos de JavaScript. Ya nos vamos a tener pues normalmente el bundle porque ya no tiene la responsabilidad de renderizar, sino que ya tiene más bien como el código, más bien es como para darle interactividad a lo que ya se renderizó. Entonces le pasamos la responsabilidad al cliente, el servidor ya tiene toda la responsabilidad ya tiene la responsabilidad del renderizado, el cliente no, perdón. Y eh, bueno, y después de mostrar el HTML, el JavaScript, bueno, el navegador hidrata la página y la pone interactiva. Listo, vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Entonces volvemos a tener el servidor. Recordemos que en el servidor ya se va a empezar a renderizar el contenido. Anteriormente, en las aplicaciones multipágina, se renderizaba el contenido en el servidor el contenido, entonces se hacían, no sé, queries a la base de datos, a un API, y mientras pasaba todo eso, pues el cliente quedaba, digamos, esperando un momento a que se renderizara. Pasaba eso al navegador y ya era la responsabilidad del navegador. Entonces, aquí en este caso, en la server-side rendering, lo que se hace es que en el servidor se hace el renderizado en tiempo de construcción. ¿Qué significa eso? Es en el tiempo de cuando tú haces el deploy de tu app a un servidor, él ahí comienza a construir. Ahí es donde se hace el renderizado muchas veces de los archivos estáticos. Entonces ya no tenemos que estar golpeando la base de datos, ya no tenemos que estar golpeando una API para poder renderizar, digamos, este contenido estático. Entonces ya el servidor sirve el HTML como tal, ya todo renderizado. El navegador descarga el JavaScript, que en este caso pues ya es un poco menos pesado porque ya no tiene la responsabilidad de renderizar ni de pegarle tanto al DOM. Y empieza un proceso de hidratación. Son como unas goticas, traté de hacer las goticas, no sé si entiendan, pero empieza como un proceso de hidratación. ¿Qué es el proceso de hidratación? Es
La hidratación significa que cuando es como darle funcionalidad, darle interactividad a un componente ya, sí, a un componente ya renderizado. Entonces ya está renderizado, el componente es totalmente estático, no puedes interactuar con él. Y la hidratación lo que hace es volver a pintar el componente, pero ya con la interactividad. Y después de la hidratación, pues obviamente ya tenemos el contenido totalmente interactivo. Ya el usuario puede, no sé, llenar un formulario, validarlo, eh, filtrar. Si tenemos un autocompletado, pues ya puede hacerlo. Ese es más o menos cómo funciona el server-side rendering. Es como todo el paso que se tiene que hacer. Lo más importante del server-side rendering es la hidratación. Y el renderizado obviamente en el servidor. No se hace renderizado ya desde la app. Lo que significa que cuando yo cargo la app ya veo contenido en el primer momento en el que carga la web. Ahora, ¿cuál creen que sea el problema con el server-side rendering? ¿Alguno tiene alguna idea? Sí, eso es el servidor sí tiene pocos recursos, obviamente, sí, no vamos a cascarlo tanto, pero como se hace en el tiempo de construcción, pues obviamente no. Bueno, si la aplicación es muy, muy, muy grande, sí, obviamente va a cascar mucho el servidor. Hidratando. Sí, sí, listo. Sí, 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 de hecho sí, ese digamos el problema, el problema como tal es eh, el servidor me envía a mí un documento estático, ¿sí? Ya está renderizado, tiene HTML y CSS, es lo único que trae. Al traerlo, el navegador pinta ese HTML, pero ¿qué pasa con ese HTML? Aún no es interactivo muchas veces. Entonces, lo que va a pasar es que de pronto el usuario va a empezar a tratar de interactuar con la página y no va a encontrar que nada funciona. A esto se le llama, esto le dicen eh, el desierto de lo desconocido, ¿sí? Que carga la página y ves que carga la página y vos comenzás como a darle clic, a ver a un slide o algo, uno de esos, no funciona. Entonces como que esto no funciona, pero al rato llega y hace como un parpadeo y empieza a funcionar todo. Ahí es donde se está haciendo la hidratación. ¿Qué pasa con la hidratación? Cuando yo pinto desde el HTML, cuando ya yo pinto algo en el DOM y se muestra, digamos, él ya está ahí pintado en el DOM. La hidratación lo que hace, bueno, descarga el JavaScript y lo ejecuta. Al ejecutarlo, él vuelve y pinta el DOM. Esto es muy costoso, digamos, para el navegador y para la experiencia del usuario. De hecho, es una métrica que se penaliza por los buscadores. Creo que se llama tiempo. Sí, no, primer tiempo de interactividad, TTI, no recuerdo cómo, la sigla de TTI, Time, Time to Interactive, ya, Time to Interactive. Entonces, el tiempo de interactividad es algo ya que se penaliza. Entonces, eso es lo que pasa, que yo pinto el HTML, pero aún no es interactivo. La hidratación lo que hace es volver a pintar el DOM. El navegador está buscando dónde van los listeners, dónde van los eventos, dónde va la interactividad. Y en ese proceso, pues obviamente hay un costo ahí de tiempo, hay un costo de recursos, de performance de la app, por decirlo de alguna manera. Y ese es como el principal problema del SSR, del server-side rendering. Obviamente no todo el server-side rendering es así, hay muchas técnicas que mejoran, digamos, parte de la hidratación, como por ejemplo lo que más adelante les voy a explicar, que son la arquitectura basada en islas. Pero, sí, ¿cuál? Claro, porque no, tiene el tiempo hasta que la página sea interactiva. Sí, bueno,
Sí, pues obviamente sí hay como una parte más como del cliente, pero al final cualquier cliente puede renderizar como HTML y empezar como a la interacción, pero sí es una métrica importante que está golpeando ya Google, que es como cuando tu página empieza a ser interactiva. Porque pues se mostraba el HTML, pero pues el HTML no siempre era que funcionara bien. Ujú. Sí, porque, sí, porque al final, ujú. Al final son los robots. O sea, no es que tu equipo sea el que le dé la puntuación, sino que ellos, los robots de los buscadores, van y ejecutan tu página web y ahí es donde se dan cuenta que es así. Sí, sí, eso es como un loader que se hace, pero igualmente no es interactiva todavía. O sea, ahí te está mostrando algo que está cargando, sí, está cargando, pero todavía no es interactiva la página como tal. Eh, Eso también tiene un nombre que se llama lazy loading. Entonces me dirán, bueno, esto de server-side rendering se soluciona, pues pongamos todos los componentes con lazy loading y ya, y él empieza a funcionar. Y pues yo les voy a decir, no siempre, y esta, digamos, no es como la solución como tal. ¿Alguien sabe qué es lazy loading? Es como carga perezosa de algún componente o de algún archivo, de algún asset. Eso es un lazy loading. Cuando vos entras a una página y vas dando scroll y van apareciendo las imágenes, eso es, así es más o menos como funciona el lazy loading de la web. Eh, Listo, estamos aquí en el lazy loading. Decíamos que entonces para solucionar el problema de los server-side rendering usáramos lazy loading en todos los componentes. Y esto no es la solución, puesto que en algunas ocasiones si digamos hacemos lazy loading con todos los componentes que tenemos de la web, lo que va a hacer es retrasar o hacer como un distractor de la carga de la página. ¿Por qué? El lazy loading funciona es cuando tu página, cuando el componente es visible dentro del viewport, dentro de la web. Cuando empieza a ser visible es que empieza a cargarse. Entonces, si le ponemos lazy loading a todo, digamos, tenemos un header que carga con lazy loading. Al cargar la página ya es visible. Entonces, pues obviamente no serviría de mucho. Igual tiene que hacer la misma hidratación, tiene que volver a golpear el DOM y es prácticamente lo mismo. Aquí me robé como un ejemplo de un blog y es esto. El servidor envía HTML al cliente, el navegador ejecuta el JavaScript y ahí está, digamos, tiene carga perezosa. Todos los componentes están con carga perezosa, que es lazy loading, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el navegador? Está esperando ahí. Dice, no, pues ya terminé lo básico, ahora necesito, pues no hay más que hacer y todos los componentes están visibles. ¿Qué hace el navegador? Pues no le queda otra que volver a hidratar todo. Esa animación de cuando aparecen los componentes es la hidratación, que es vuelve y pinta el DOM de esos componentes y vuelve y los muestra. ¿Listo? Pero entonces, digamos, ¿cuál sería la solución a este tipo de cosas? La solución a este tipo de cosas es lo que les vengo a hablar ya este día, se da como una pequeña introducción. Eh, la arquitectura basada en islas. Antes de entrar a hablar un poquito de la arquitectura basada en islas, quiero dejar en claro que no es que esta arquitectura va a reemplazar el server-side rendering,
no es que va a reemplazar los Single Page Application o los Static Site Generation, no. Ella viene como, pues, es otro camino a usar en cuanto a qué necesito yo para mi web. Si mi web es una web que prioriza el contenido, entonces la arquitectura de islas va a ser lo más óptimo para usar. Si mi web es una web que prioriza la experiencia de usuario o que tiene muchísima interactividad, como un back office, un dashboard, pues los single page application va a ser el camino. Es como, sí, es como que no viene como a reemplazar, ni tampoco pues, viene como a ver, eso es lo nuevo, hay que empezar a usarlo, no, sino que es otro camino más en el mundo del Jamstack. ¿Conocen el Jamstack? ¿No? El Jamstack, Jam, más que todo. Jam, JavaScript, API y Markdown. Es como un stack para hacer aplicaciones eh, más que todo estáticas, por ejemplo, para hacer blogs, para hacer mi página, mi portafolio, para hacer un blog de noticias, para hacer aplicaciones más centradas en el contenido, ¿sí? Entonces, aquí entra la arquitectura de islas. Imaginemos esto. ¿Qué pasaría si pudiéramos crear si pudiéramos crear una aplicación con HTML y CSS puro, que es el contenido estático, y tras de eso, pues, darle que tenga regiones dinámicas e interactivas? ¿Qué pasaría? Sería, pues, digamos, lo más óptimo para, digamos, si yo estoy construyendo mi blog, sería, digamos, lo más óptimo para hacer, que pudiera tener yo mi contenido estático y que cierto contenido tenga partes dinámicas. No sé, tengo un blog, en cada post quiero que alguien dé un me gusta o un no me gusta o una sección de comentarios. Eso es contenido dinámico. Entonces, que pudiera tener, digamos, esta habilidad. Pues esto es lo que es la arquitectura basada en islas. Eso es tener contenido estático con regiones interactivas. Que cada, digamos, cada región es una isla, cada componente sería una isla. Cada isla maneja su propio JavaScript, su propio hidratación, su propio renderizado y no interfiere con el renderizado de otros, con el renderizado o el script de otras islas. Cada uno se renderiza a su tiempo y a su manera, independientemente digamos, de los otros componentes. ¿Listo? Eh, Algo interesante de la arquitectura basada en islas es que es agnóstico a la librería o al framework que estamos usando. Podemos tener islas dentro de una página web que usen React, otra isla que use Angular, otra isla que use Svelte, y ninguna se va a interferir como en el performance como tal de la app. Entonces, esto es lo que la arquitectura de islas fomenta como pequeños trozos de interactividad dentro de una página web estática. ¿Sí? Se renderiza, todo se hace desde el servidor y se envía al navegador tal cual. Y cada vez que vamos a entrar a interactuar con algún componente dinámico, él se carga y se hidrata. ¿Listo? Eso es el concepto de la arquitectura de islas. ¿Alguna pregunta ahí? A veces que una página podríamos en un proyecto usar, no sé, un componente en JavaScript porque sale muchísimo más cómodo. Ah, no, un componente en React porque sale muchísimo más cómodo crearlo en React. Y otra parte, por ejemplo, en Angular porque sería más fácil y se desenvolvería mejor en Angular, dependiendo pues, de los Ujú. objetivos y así. O sea, una pena Sí. como que no se pelean entre sí, sino que son, Sí, que se puedan unen. convivir en la misma página, sí. O sea, la idea de la arquitectura de isla es que cada isla sea totalmente independiente, o sea, que no dependa de ninguna otra, no dependa de un framework como tal, que no dependa ni de una librería, sino que cada isla va a manejar
su propio bundle o su propio paquete de JavaScript y lo va a ejecutar ella misma y lo va a y se va a manejar ella misma sin interferir en nosotros. Ese es como el objetivo de la arquitectura basada en islas. ¿Listo? Vamos a ver aquí un pequeño, bueno, esto también se le conoce como partial hydratation, ya también es un término que ahora último ha estado tomando bastante fuerza. Por ejemplo, Next.js, ahora que sacó la versión 13, empezó a usar partial hydratation y servers components, que es algo muy parecido a la arquitectura basada en isla. Es lo mismo, pero lo de Next va para después. Vamos a ver un ejemplito pequeño de cómo funciona la arquitectura basada en isla. Tenemos un viewport o un navegador. El navegador va a cargar, digamos, en una página con menú, un input para buscar productos, un carrusel, un filtro. Tenemos un pequeño banner y por debajo los productos que aún no se ven. Eh, las, las zonas, los componentes que están marcados en naranja son componentes dinámicos. O sea, tenemos un carrusel que es obviamente dinámico. Siempre, cada vez que vos le das clic ahí, pues pasa una imagen. Los filtros también, digamos que o sea, en algún momento son dinámicos porque uno puede interactuar, digamos, con las diferentes categorías de los productos, por decirlo de alguna manera. Y obviamente, pues el botón de buscar. Esas serían islas. Cada componente sería una isla diferente. Entonces, al cargarse la web, nosotros le decimos a cada isla cuándo se debe cargar. Por ejemplo, debemos cargar el carrusel. Entonces, el carrusel a lo que se carga la imagen. Entonces, las islas vienen con unos marcadores, ¿sí? Estos marcadores le dicen al navegador, no, le dicen al compilador o al framework que estemos usando cuando queremos que la interacción de ese componente se cargue. Entonces, ese marcador lo que va a hacer, digamos, cuando carga la página, si necesitamos un componente que tenga una prioridad mayor, como por ejemplo, digamos que tenemos que el carrusel sea súper importantísimo pintarlo porque ahí están las promociones. Entonces le decimos, no, esto es súper importante, pintarlo a lo que cargue la página. Entonces carga el HTML, se muestra el componente y el componente solo se carga, se hidrata y empieza a ser ya interactivo desde el primer inicio. Entonces desde el primer inicio ya el usuario puede interactuar con él. Entonces le decimos, no, que el filtro tiene una categoría, no, una prioridad media y el botón de buscar también tiene una prioridad media. Entonces, cuando le decimos que es prioridad media, entonces se carga después de que se carguen los componentes con mayor prioridad. ¿Sí? Esto es, digamos, así es como funcionan las islas. ¿Qué va a pasar con los componentes de los productos? Todavía no están en el viewport, todavía no son importantes, digámoslo así. Le decimos al navegador, no, este todavía no es importante, cárguelo cuando esté dentro del viewport. ¿Listo? Entonces tenemos tres tipos de priorización. La alta, que es cuando se carga la página web, y la media, que es cuando se termina de cargar los componentes con mayor prioridad, y tenemos también una prioridad baja, que es cuando entra el usuario a interactuar con esos componentes. Y normalmente se entra a interactuar cuando entran al viewport. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo le dé scroll y los productos están en el viewport, se va a cargar el JavaScript o el script que sea interactivo y el componente se va a hidratar. ¿Eso qué quiere decir? Que no se va a hacer como desde el principio algo tan costoso para el usuario. Vamos a tener interactividad en el primer momento, que sería con el carrusel, y vamos a hacerlo parcialmente. ¿Sí? Eso se le llama partial hydratation. Entonces, cuando los productos están en el viewport, se carga el JavaScript, se ejecuta y ya son completamente interactivos. Ya se le puede dar como a los botoncitos para cargar las diferentes imágenes. Como les decía también, cada isla es independiente y agnóstica al framework o a la librería que estemos usando. Podemos usar en una misma aplicación, una misma web, podemos usar Angular, Vue
filtro, el carrusel React, y para los productos, no sé, podemos pintarlos con Svelte. Ellos van a convivir de la manera más óptima porque uno no depende del otro y no tienen el mismo runtime, ¿sí? O sea, no se ejecutan no se ejecutan como en el mismo runtime. Entonces, por eso no interfieren con el performance de los otros componentes. De primerazo, pues esto se parece mucho a lo que es los microfrontends, ¿sí? En los microfrontends el objetivo es también poder dividir una aplicación grande en aplicaciones pequeñas y que sean agnósticas también a la librería. Yo también puedo en un microfrontend puedo usar Vue y React en una sola aplicación. La diferencia es que los microfrontends no le dan como prioridad al contenido como tal, sino que los microfrontends le dan prioridad más como también a la experiencia del usuario y a la experiencia del equipo del desarrollo. ¿Qué pasa con los microfrontends? Entonces yo puedo tener una aplicación grandota, la dividí en 4 o 5 microfrontends, cada uno con una librería diferente, Angular, React, y eso me va a facilitar, pues obviamente, parte del desarrollo como a los recursos que yo tengo, a los desarrolladores que yo tengo. Hay unos desarrolladores con bueno en Angular, otros en React, otros en Vue. Entonces, eso es lo que me va a facilitar. En la parte de los microfrontends, aquí pues es más que todo priorizar como el contenido. Es como para páginas más que priorizan contenido, ya les había dicho, como los blogs, como las páginas de noticias, portafolios, cosas que no necesiten tanta interacción y que necesiten que el usuario consuma el contenido de inmediatamente. ¿Sí? Vamos a ver los pros de la arquitectura de islas. El JavaScript enviado al cliente solo tiene lo necesario. No se ejecuta, digamos, otro tipo de librería, solo ejecuta lo que ese componente necesita. Se reduce obviamente el bundle de JavaScript general, se hacen pequeños bundles y cada bundle pertenece a una isla. Se mejora el performance de la web. No vamos a cargar, digamos, no vamos a estar golpeando el DOM de la página web, no lo vamos a estar golpeando, no lo vamos a estar renderizando. El SEO, al igual que en los server-side rendering, todo el contenido, todo el contenido ya está en el cliente, por eso digamos es muy fácil para los robots de los buscadores pues encontrar el contenido que necesitamos y poderlo indexar. A diferencia de la single page application, Google o cualquier otro robot de un buscador no puede ejecutar JavaScript, por ende no puede ver qué contenido tenga. Eso era un problema que se presentaba hace unos años. Yo trabajaba en el país y había una aplicación en Angular y obviamente trabajamos en el país, necesitamos mostrar contenido porque era un contenido como de vender unas cosas. Entonces, lo que hacía Google no nos indexaba porque cuando él entraba al HTML en una single page application, acuérdense que solo tiene como una etiqueta app. Entonces él entraba y no encontraba nada, ni siquiera encontraba etiquetas meta, nada, no encontraba nada. Entonces eso era un problema en ese tiempo. Lo que se hacía en ese tiempo era habían servicios de pre-render y entonces ellos lo que hacían era coger la aplicación de otro y convertirlo todo a HTML y no lo devolvían. En ese tiempo, ahora pues ya podemos hacer las cosas nosotros mismos. Hay varios frameworks que nos ayudan con eso. Está Gatsby, Next.js, uno puede hacer una implementación de SSR manual con Express, Node.js. Eso era lo que pasaba. Ahora con el server-side rendering o la arquitectura basada en islas, el SEO es good. Se prioriza contenido importante. Ahí, como les hablaba en el ejemplo, cada elemento, cada isla tiene una priorización de renderizado y de hidratación. Entonces, se va priorizando el contenido que más le interesa al usuario. Es basado en componentes como cualquier otro framework. Sabemos, las islas al final son componentes, entonces están basadas en componentes. Y es agnóstico a cualquier librería. Se puede usar cualquier librería JavaScript, cualquier librería UI para poder eh,
para poder crear componentes. Las cons. Tenemos que el concepto es relativamente nuevo. Eso no significa que sea malo o que sea, sino que está como apenas, digamos, cogiendo un poco de fuerza. La primera vez que se habló de arquitectura de isla fue por ahí en el 2019. Una arquitecta de ITSI propuso como esta solución. Entonces desde ahí se ha empezado como a hablar de los server components o de la arquitectura basada en islas. Y la comunidad pues ha ido creciendo. Hasta ahora sí ha estado muy fuerte. Hay varios frameworks que se están, digamos, usando y que están implementando esta arquitectura como Astro, que ya ahorita les voy a hablar un poquito de Astro. Y otro concepto es que, bueno, no está adecuada para páginas altamente interactivas como en redes sociales, ya les explicaba, dashboard, back office, aplicaciones que necesiten una alta interactividad con el usuario, chats no son buenas para, digamos, esto no es adecuado para ese tipo de aplicaciones, para eso pues se hace una SPA o se genera normal una aplicación, ya sé. Implementación en sistemas existentes, bueno, esto sí es, digamos, un problema. Si yo quiero pasar mi blog a una arquitectura de islas, tengo que hacer una implementación relativamente custom, o sea, yo mismo tengo que hacer, implementar toda esta arquitectura ya en el código, o usar un framework de los que ya hay, pero usar un framework de los que hay significa volver a pasar todo al framework. Si en este caso vamos a usar Astro, nos toca pasar nuestra aplicación React a Astro. Y eso pues obviamente es tiempo y plata. Entonces vamos a hablar un poco de Astro. Uy, ahorita te voy a pedir un favor. No, acá se cago. Todo bien. Vamos a hablar de Astro. ¿Listo? Astro es un constructor de sitios estáticos, ¿sí? Capaz de generar, digamos, el HTML, todo lo que sea estático, generarlo desde el servidor y enviarlo al cliente para que en el cliente se hidraten las islas, porque este framework es basado en la arquitectura de islas. De hecho, en la página hay un buen blog que habla de cómo funcionan las islas dentro de Astro. Es agnóstico a cualquier librería. Puedes usar Preact, Svelte, React, Angular, Lead, Solid creo que también. Hay muchos frameworks, muchas implementaciones para Astro que puedes usar allí. Y también Astro tiene una implementación propia de componentes, que son en general son componentes. Los componentes son en Astro son es solo HTML, solo se me fue la palabra. Eso. ¿Cómo? Eh, sí, los componentes en Astro son solo me fue la palabra. Sí, es basado en JSX y entonces lo único que genera es HTML, ¿sí? Al final solo genera HTML. Hay otros frameworks que llaman, no sé cómo pronunciar, Wix, Marco y Fresh, que también son basados mucho en la arquitectura de islas. Hay otros más, pero pues digamos los más importantes son estos. Y el que está cogiendo un poquito más de importancia en este mundo es Astro. Entonces, eh, ¿cuáles son las características de Astro? Es basado en componentes en isla de componentes, Server First API. ¿Qué pasa con eso? Que mueve toda la hidratación al servidor. Ya no estamos hidratando los componentes en el cliente, sino que Astro ya los hidrata desde el servidor y lo único que hace es enviar HTML y si se requiere un poco de JavaScript, les envía. Pero toda la hidratación se hace desde el servidor. Cero JavaScript por defecto, solo envía HTML por defecto. Si empezás a hacer una aplicación con Astro, solo vas a ver HTML. Ya cuando empecés a meter componentes en librería o algo, entonces ya va a haber un poquito de interactividad y va a pasar a enviar código JavaScript.
preparado para cualquier entorno. Esto es que puede desplegar en cualquier parte, en tiempo de ejecución como en Deno o Cloudflare. Totalmente personalizable, parte como del CSS y los estilos, puede usar de todo, viene muy bien implementado, digamos, con SAS, LES y CSS, pues obviamente normal. También tiene una buena implementación con Tailwind. Ahora pues vamos a ver un poquito eh, esa implementación. Eh, También puedes manejar, no sé si han trabajado con MDX o Markdown. El Markdown es cómo se construye, digamos, en general la documentación, los README de los repositorios. Y el MDX es porque tiene un poquito de interactividad. Entonces uno puede usar JSX dentro del Markdown. Entonces en Astro también se puede usar eh, MX. Es agnóstico a la interfaz de usuario, o sea, lo que hemos dicho desde hace rato, que es cualquier librería. Y una de las buenas características es que es basado en los MPA, que son las aplicaciones multipágina. Listo. Astro es una aplicación multipágina, ¿sí? Es un framework que está basado en las aplicaciones multipágina. Esto quiere decir de que cada llamado, digamos, cada página hace un llamado nuevo al servidor y él responde con un HTML. Pero entonces está un poquito más optimizado porque ya no tenemos que ejecutar o ya no tenemos que hidratar ese HTML en el navegador, sino que ya viene todo el HTML hidratado desde el servidor. Entonces, pues es más natural, ¿no? Para el navegador, tener que renderizar HTML, mamado, eso vos lo descargas y en el momentico está ahí ya listo para usar. También pues tiene su, digamos, el Astro es un framework como tal muy completo. Tiene su propio, tiene características como enrutamiento, tiene enrutamiento basado en archivos. Eso quiere decir que tiene, ahora les voy a mostrar una página, una carpeta donde cada archivo que vos vas creando es la URL del, del navegador. Eh, tiene, ¿qué más tiene? Maneja muy bien los archivos, tiene empaquetación, tiene procesamiento interno. O sea, el Astro es un framework muy completo para este tipo de cosas. Perdón. Bueno, eso no quiere decir también que las multipáginas sean mejor que las SPA, ¿no? Las SPA pues tienen su objetivo y las multipáginas tienen su objetivo diferente. Aquí no es como que estoy comparando y diciendo que algo es mejor que otro, no. Listo. Eso es, digamos, como parte de la presentación. Ahora vamos a ver un poquito entonces de código. Y en la página, bueno, vamos a ir a la página como tal, vamos a instalar Astro. No veo el mouse, no tiene, sí. Listo. Listo, en la página vamos a instalar vamos a iniciar un nuevo proyecto de Astro. Voy a hacerlo rápidamente porque pues entiendo que ver a alguien codear es aburrido. Entonces vamos a hacerlo con el asistente de ellos. Puedes usar en PNPM o ya, o NPM como tal. Aquí te dicen pues los requerimientos de la máquina, Node.js, el editor de código. Normalmente siempre recomiendan el Visual Code. Entonces al iniciar, esto es más como un wizard. Él te va diciendo qué va a ir, qué tiene que ir haciendo para poder instalar. Aquí nos pregunta el nombre de nuestro proyecto. Lo chévere es que siempre da como un nombre ahí random. Entonces vamos a colocarle Astro Energy. Listo.
Aquí me dice que cómo preferiría el setup, si quiero con las mejores prácticas, si quiero iniciar con un personal website starter kit, que ellos prácticamente tienen varios templates que uno puede empezar a usar, entonces ahí podríamos usar un template o un directorio completamente vacío. En esta ocasión pues iniciemos con el recomendado porque pues ahí ellos dan como unos archivos de configuración inicial que si queremos instalar npm le damos que sí. Esperamos un momento. ¿Cómo? Ah, bueno, aquí me dicen que quiero iniciar un repositorio en Git, en esta ocasión no, después podemos hacerlo. Y nos pide también qué modo de TypeScript podemos usar. Entonces recomiendo usar TypeScript en todos los proyectos JavaScript que tenga. Esta vez pues voy a iniciar como el relajado, como que no me esté brincando tanto los errores, porque pues no, vamos a ver, tanto como JavaScript. Entonces vamos a entrar a la carpeta y es que sí, listo. Abrimos esto en el editor de código. Listo. Entonces este es el proyecto inicial de Astro. Tenemos aquí varias carpetas que ya conocemos. El Node Modules, obviamente ya saben que aquí es donde está todo el chorrero de librerías que necesita el proyecto. Tenemos una carpeta public que es donde normalmente colocamos los assets estáticos como imágenes, tipografías, videos, audios, etcétera. Y tenemos, bueno, en parte de archivo tenemos el tcconfig, obviamente, tenemos la configuración de TypeScript, el package JSON, típico en cualquier aplicación JavaScript, y tenemos un archivo que se llama astroconfig, y eso tiene una extensión MJS, es una extensión directamente de Astro, y en este archivo lo que se exporta es la configuración inicial del Astro. Eso ahorita vamos a ver una implementación aquí. Entonces, también tenemos la carpeta source, que es donde está, digamos, toda nuestra aplicación, toda la lógica. Tenemos, empecemos explicando lo que es, bueno, lo que es un componente de Astro. Si ven ahí, se pueden ver ahí se pueden ver bien, ¿cierto? Bien. La estructura de un componente en Astro siempre empieza, digamos, es fácil de identificar un componente en Astro porque pues tiene la extensión .astro. El componente se componen, se componen de dos partes. La parte, digamos, interactiva, que es esta parte de aquí arriba, está siempre separada con tres guiones, muy parecido a lo que es el Markdown. Entonces, dentro de estos guiones tenemos toda la parte interactiva. En este caso tenemos una definición de propiedades por parte de TypeScript y unas propiedades que vienen por fuera del componente, que se pasan en el componente. Y en la parte de abajo tenemos ya algo, lo que es el HTML como tal y los estilos. Perdón. Okay. Entonces, este como tal es un componente de Astro nativo. Así se hacen los componentes en Astro, son relativamente muy sencillos. Solo al final se renderiza el HTML, se envía al navegador el HTML. Y tenemos aquí, bueno, tenemos los estilos. Los estilos son, no sé si ustedes están familiarizados con el término bueno, de scope, que tiene un contexto. Eso quiere decir de que esta clase link card solo va a afectar a este componente. Cuando yo termine de renderizar el HTML, esta clase va a tener unos sufijos así, entonces solo va a afectar el componente como tal, la isla como tal. Sí, sí, claro. Y lo mismo.
Cada isla tiene su propio contexto, su propio... sí, es los estilos están... sí, tienen un contexto. Para evitar que, por ejemplo, un estilo pure me afecte a otra isla Sí, si vos tenés a otra isla que tenga esta clase linkar, pues cada uno va a tener sus propios estilos. A no ser de que usted le indique al CSS que es un estilo global. Pero pues de estilo no vamos a hablar mucho, no es como el objetivo de esta charla, solo pues para mostrarle un poquito, también los estilos como para ampliarles, puedes usar SS SAS, puedes usar LES y SAS. Entonces si vos tenés aquí CSS, aquí puedes empezar a concatenar cosas, a crear variables en SAS y toda la vuelta, ¿sí? Eso se puede hacer y viene ya integrado, no tenés que instalar nada, no tenés que decirle, usemos SAS, no tenés que ir a Webpack a hacer todo lo que se tenía que hacer. Ya viene totalmente integrado, por eso les decía que Astro es un framework totalmente completo. Listo, esto es como parte de los componentes. Tenemos también una carpeta que se llama Pages. Como les decía, el enrutamiento en Astro es basado en los archivos. Eso quiere decir de que si aquí en el caso de esta página vamos a ingresar a la raíz de nuestro URL, nos va a mostrar esa raíz. Entonces ingresemos un momentico, empecemos, corramos esto en npm run dev y él va a empezar para mostrarles un poquito. En el componente las peticiones aquí adentro. Sí, aquí. Aquí ahora hacemos una petición sencilla. Aquí haces una wait y de una, porque él tiene una sync global. Es el await global, usa el contexto global de la sync. Entonces no tenés que hacer una función aquí async y volverla a llamar. No, él tiene el contexto global. Como si esto estuviera, como si la aplicación estuviera en una sola función asíncrona. Listo, y eso se corre en el servidor. Entonces aquí nos da la URL. Vamos a entrar y este es el primer pantallazo. Como les decía, está basado el enrutamiento está basado en los archivos. Entonces cada vez que yo entre allí, digamos al index, esto es lo primero que me va a mostrar. Para hacerlo aquí, welcome to GDigital. El recarga solo y pues obviamente ahí tiene. Si vemos un poquito el contenido de nuestro archivo HTML, pues obviamente es solo HTML. Eso que se carga acá, hay unas cosas que se cargan, es porque estamos en parte estamos en desarrollo, entonces no hace como la optimización como tal. Listo, entonces hablamos de las páginas basadas en archivos. Si yo por lo menos tengo aquí post, hago una carpeta post y dentro de esa carpeta coloco island.astro, empecemos así. Puedo yo simplemente pintar island, uy, qué gonorrea. Entonces, si quiero entrar a eso, entonces entro a la carpeta de blog y entro al componente isla. Post. ¿Por qué le puse post? Post. Bueno, post no es post. Post. Listo. Entonces es el enrutamiento basado en archivos, así como Next.js también tiene el mismo enrutamiento. Bueno, por esa parte las páginas. Si vemos que las páginas siempre están construidas, pueden estar dentro de un layout o no. Aquí tenemos, digamos, una carpeta que se llama layout. Esto es para manejar, digamos, las plantillas de la página como tal. Tenemos como un layout principal. Dentro del layout se define, digamos, el documento HTML como tal, definimos
las metaetiquetas y tenemos aquí como, bueno, define igual que un componente y tenemos una etiqueta que es bastante importante en los layouts que se llama la etiqueta slow. Esa etiqueta slot lo que me hace, lo que le dice a Astro es que allí va a pintar el resto de la aplicación. O sea, cada vez que entro en una página es como si coger este index y pegarlo aquí adentro. Esto es como el funcionamiento del slot. Así como funciona también Vue.js. Vue.js también tiene como este componente slot. Entonces, lo que dice es que allí voy a pintar la aplicación o la página web como tal. Listo, eso es como lo esencial de Astro, lo más básico. Para mostrarles un ejemplo de pronto, entonces de los layouts, vamos a hacerle un layout, digamos, quiero que mis blogs que mis posts tengan un layout diferente, layout.astro, aquí lo hacemos. Visual Code tiene una extensión oficial, bueno, Astro tiene una extensión oficial para Visual Code, entonces siempre nos la va a pedir instalarla porque pues si no, no podríamos ver como no podríamos verlo así bonito y poder usar el autocompletado. Listo, entonces cada layout, digamos, aquí vamos a recibir un título. Esta es la parte interactiva, parte de JavaScript. Vamos a recibir directamente Astro Props. Este es como cómo obtener las propiedades que se le pasan por los componentes de HTML. Listo, entonces en esta, digamos, vamos a generar el HTML. Eh, Creo que el título, que aquí se use el title. Y aquí abajo vamos a decirle, esto viene, acá hay un slot. Listo. Y ya sabemos que el slot es que title. Listo. Entonces, para identificarla, coloquemos aquí blog layout o post layout. Post. Ponerlo aquí rápido, donde está, este es el post, entonces aquí lo que hago simplemente es lo mismo, las tres lineecitas y lo importo como cualquier librería en JavaScript, import post layout, él me autocompleta ahí y este post layout ya lo puedo usar como un componente dentro de la página. Entonces ahora si vamos a islas, ya vemos que él tiene un post layout. Aquí en vez de post layout puede ir un menú, no sé, tienen una distribución diferente para un blog, tienen una distribución diferente para su perfil. Entonces ahí puede ir. Ese es el objetivo de los layouts. ¿Listo? También dentro de las páginas podemos usar tanto Astro como HTML, digamos el about va a ser en HTML y aquí simplemente vamos a usar about Steven, podemos usar también Markdown, entonces podemos colocar aquí no sé, projects MD, entonces aquí usamos Markdown, ya saben, Markdown, proyectos. Sí. Entonces si vamos al navegador y obviamente colocamos pues projects, vamos a ver pues que podemos renderizar Markdown, HTML, Astro y también podemos renderizar JSX. Pongamos otra cosa, skills. Skills. No, es que no estoy acostumbrado a este teclado. No, es JSX, no, bueno, no.
Sí, a esto, los archivos que terminen en JS o TypeScript o JSX siempre van a devolver es un endpoint, ¿sí? Si mal no recuerdo, uno exporta un endpoint, vamos a verlo aquí porque no recuerdo cuál es un endpoint, entonces aquí podemos devolver cualquier cosa, podemos hacer, digamos, endpoints internos para devolver cualquier tipo de dato. En este caso, pues aquí nos va a devolver como un JSON, ¿sí? Podemos hacer eso también. Y eso es como cómo funcionan las páginas. Podemos hacer tiene varios archivos allí que podemos usar. Sí, también podemos usar MX, que pues MX ya les explicaba que es como Markdown con esteroides. Vamos a ir renderizar componentes y toda la cuestión. Entonces, de esto es como más o menos el primer vistazo de Astro. Eh, es como para que aprendan ahí cómo usarlo e instalarlo y tengan como algún conocimiento si quieren profundizar más. Pues la documentación es súper importante, está en español, inglés, en lo que quieran. Sí, tiene varios idiomas ahí, entonces pueden, digamos, jugar un poquito con la documentación. La documentación te va llevando siempre como a cómo se debe usar, entonces no hay pérdida. Pero lo que les quiero mostrar está yo que cerré. Lo que les quiero mostrar es cómo funcionan las islas dentro de Astro. Entonces vamos a ir a un proyecto que yo ya tengo por aquí, Astro Tickets. Aquí yo ya tengo un proyecto iniciado para mostrarles un poquito. Ah, bueno, aquí es porque bueno, no tengo el Astro View. Déjenme yo instalo esto. npm Astro Add View. Sí, sí, ya te vio. Ya te digo, el Astro tiene unas integraciones ya predefinidas. Él viene con integraciones oficiales que puedes usar Alpine, Lead, Preact, React. Él viene con estas integraciones ya definidas, vienen con server-side adapters para subirlos a Deno, para deployar en Vercel, Netlify. Tiene otras para mejorar el Markdown, para mejorar cómo se comportan las imágenes. Si alguien ha trabajado con Tailwind, también tiene una integración oficial de Tailwind. Entonces, en esta ocasión vamos a instalar una vamos a instalar una integración. Simplemente es de npx astro añadir view. Era como de la otra forma. Él aquí va también, es un wizard, me va a ir preguntando, vamos a instalar estos paquetes. Entonces le vamos a dar yes, instálelos. También hay integraciones custom, ¿no? Si vieron aquí no está Angular, pero ya hay una integración custom para Angular, no es Angular Astrobuild. Es de... ¿dónde está esta persona? Aquí hay un paquete de alguien que ya hizo esa integración, creo que es esta, ¿no? Sí, pero el GitHub es de este, pero no del. Sí, ¿será que es ese? Este es. Analog, creo que es. Es este. Este es el paquete como tal de Angular. Simplemente, igualmente que todos los otros, se instala y se empieza a usar Angular. Yo no soy, digamos, tan fan de Angular, no tengo como mucha experiencia en eso, pero no vamos a tocar ese paquete como tal. Listo, aquí me dice que después de instalar una integración, me va a decir, vea, vamos a tocar este archivo, el astro config,
y vamos a añadir los siguientes paquetes, que es el paquete de Vue.js. Le damos Enter y él aquí ya me habrá, espera un momentico, lo abrimos en Visual Code y al añadirlo ya me lo carga en la configuración del Astro. Ya tenemos aquí en el Astro Config, si vemos este archivo, ya tenemos varias integraciones. Yo ya he instalado Tailwind, ya he instalado React, ahora que instalamos Vue y también tengo instalado Svelte. Listo, este es como las configuraciones como tal. Astro lo hace solo, ustedes no necesitan, digamos, tocar mucho este archivo, a no ser de que vayan a hacer algo recustom ni necesiten hacerlo ahí. Ya saben, entonces vamos a iniciar este proyecto npm run dev. Mi celular todavía está grabando. Me acaba la batería. Y en este proyecto pues vamos a tener hice como un landing page del Fezcali, pues eso es con el objetivo también de invitarlos a que registren en la página oficial de GG Cali. Vamos a hacer el después el 17 de diciembre en la Autónoma. Entonces aquí pues hice un pequeño landing page, ¿sí? Que tiene, esto es contenido estático, entonces no hay ningún problema, pero aquí en la reserva de entrada vamos a colocar contenido dinámico. Listo, vamos a colocar contenido dinámico, ya les voy a mostrar cómo. Nos vamos a páginas, al index, y yo aquí tengo varias secciones. Tengo una sección que es el speaker section, déjenme lo abro aquí, y cada speaker es un componente en React. ¿Listo? Este componente tal cual como está, se envía al HTML sin nada de React. Él aquí no está, si vemos acá, él aquí no está, nos llama, aquí, aquí no tenemos ningún llamado de React, aquí no tenemos ningún, aquí porque, bueno, estamos en desarrollo, entonces hay algunos archivos JavaScript, pero aquí no tenemos ningún llamado de React, ninguno. Él lo que hace es coger esa parte de React y colocarla y colocar, digamos, solo el contenido estático. Renderiza el componente en el servidor y lo envía al navegador totalmente estático, sin nada de JavaScript, porque pues aquí no necesitamos nada, no tenemos manejo de estado, no tenemos nada de interacción. Entonces, él lo único que hace es renderizarlo en el servidor. Sí, ahí sí ya empieza a mandarlo. Entonces vamos a meterle rápidamente un pequeño estado. Aquí tengo un snippet elegante y me completa. Eh, cambiémosle, cuando le dé clic y le cambie el nombre. Coloquémosle job, job name. Que empiece con el job. Obviamente esto hay que usarlo. Aquí no necesitamos React para nada. Y le decimos aquí que cuando le dé clic aquí, con clic, set job name, le vamos a decir cambió. Listo. Y aquí lo que vamos a pintar es el job name. Listo. Con esto ya deberíamos tener nuestros componentes dinámicos. Si le damos clic a cualquiera de estas cards, debería cambiar el nombre. De hecho, aquí le estoy dando clic, no cambia el nombre. ¿Por qué no lo hace? Porque nosotros necesitamos decirle a Astro que estos componentes son dinámicos. ¿Cómo le decimos a Astro que estos componentes son dinámicos? Él tiene unas directivas que se llama client. Estas client le dice al navegador o a Astro, le dice cuándo colocar el componente dinámico.
Entonces, por lo menos, client load, cuando la página termine de cargar, este es el que tiene más prioridad. O sea, siempre cuando coloquemos client load es porque va a cargar junto con la página. El idle es cuando página termina de cargar y se ejecuta como esta se llama request idle callback del navegador. Entonces este tiene una prioridad media. Tenemos también un client visible, que es cuando entra al viewport, y un client media, que podemos usar los media queries de CSS para ejecutar la página. Entonces, cuando digamos tenemos un menú hamburguesa, pues no es lógico cargarlo cuando esté en un escritorio, sino que es más bien cargarlo cuando la página cuando la página esté como para dispositivos móviles. En este caso vamos a cargarlo con el client load, vamos a cargar solo el de Carlos. Entonces si le vamos al de Carlos y le damos clic, él cambia, ya tiene. Si vamos a otro componente que no tiene la etiqueta, le damos clic y él no va a cambiar porque no le estamos diciendo a Astro que es un componente dinámico y cuándo tiene que cargarse. Pongámoslo client load al padre. ¿Dónde está el padre? Acá. Tratar de eso, sí, tratar, pero al padre no funciona. Tenemos que decirle él directamente al componente cómo se va a comportar. ¿Listo? Entonces, este es el uso de la directiva. Tenemos que decirle al componente directamente cuándo tiene que cargarse. Entonces, por aquí tengo unos componentes para mostrarle cómo se comporta con diferentes componentes, con diferentes librerías. Tenemos una sección reservar entradas, entonces vamos a, a cargar esto. Bueno, les voy a mostrar los componentes. Aquí tengo una reservation card escrita en React. Está totalmente escrita en React. Tengo la misma card, pero escrita en Svelte. Y la misma card escrita en Vue.js. ¿Sí? Entonces vamos a usar estas card reservation dentro de la página principal. Reservation card. Vamos a usar primero el de React. Sí, el de React. Él me dice aquí que hace falta un title. Este es checkout. Desde React, coloquémosle así. Volvamos esto en un div porque necesito colocarle aquí para que esté en MB32. Bueno, si alguno ha trabajado con Tailwind, esta es la nomenclatura de Tailwind. Son clases atómicas. Entonces, por ahí en el canal del GG tengo un workshop de Tailwind que hicimos hace como un año, por si quieren aprender. Entonces, listo, tenemos ya el componente cargado. Vamos a la página y vemos que aquí está nuestro componente cargado de React. Si tratamos de interactuar con él, obviamente no nos va a dejar porque no tenemos interactividad todavía, no hay nada. Entonces, como ya habíamos visto, para darle interactividad al componente, le decimos que el cliente, esta vez lo vamos a cargar cuando esté visible. Entonces, vamos a irnos para acá arriba, vamos a borrar esto un poquito y le damos aquí. Listo. El componente aún no está visible aquí, entonces aún no se ha cargado. Sabemos que la página carga relativamente rápido, pero mientras vamos bajando, entonces nos vamos dando cuenta que cuando entra al viewport ya se carga todo lo que el componente necesita. ¿Sí? Aquí se carga el runtime, se carga el script y empieza a funcionar la página. Pero Aquí, por ejemplo, ya estaría en el DOM. sí, está en el DOM desde el principio. Desde el principio está en el DOM, solo que no tiene interactividad, no se ha como ahí hidratado. Cuando entra al viewport, por ejemplo esta directiva, client visible, cuando entra al viewport, entonces él ya carga el HTML, el JavaScript, y se autohidrata. ¿Listo? Entonces eso es como funciona
esa directiva de que cuando entra al viewport, vamos a usar el otro, sí, ese o sea, cuando el intersection observe ve que él entra al viewport, él ejecuta o trae el JavaScript, ¿sí? Vamos a traer el de view, entonces vamos a copiarnos un poquito esto, cambiamos el nombre, view, y aquí le tenemos que colocar la extensión, .view, listo. Entonces aquí desde view, si lo cargamos, vamos otra vez, refresquemos, son lo primero que entra, entonces empezamos. Cargó el de React, ya React funciona, si le damos aquí funciona, el checkout, funciona el checkout, y si le damos, vamos bajando, ven que va descargando más contenido. No es como digamos Next.js que él llega y descarga el HTML y de una descarga todo el JavaScript y hidrata las cosas, y ahí se ve como la montonera. Aquí se va descargando según el usuario lo vaya necesitando. Y aquí igual, funciona de la misma manera. Y también tengo uno con Svelte, vamos a funcionarlo con Svelte. 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 Y este lo cargamos también desde aquí. Svelte. Listo. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos. Va entrando al viewport, entra React, entra Vue y entra Svelte al final. ¿Listo? Y igualmente funciona. Si yo no le doy, si yo no le doy si yo no le digo que esto tiene que ser visible desde cuando el usuario empieza a interactuar, entonces carga React, carga Svelte y ve Vue y no carga Svelte. Svelte aquí no está interactivo. ¿Listo? Eso es cómo funcionan las islas. Ya aquí tenemos un ejemplo de cómo usar componentes en React, Svelte y Vue. Si lo vemos, vamos a hacer el build. Un momentico, hagamos el build para producción. npm run build. Entonces el Astro empieza a hacer como la construcción del sitio. Al final, pues, al final siempre es contenido estático. Y esto es npm run preview. Le monta el preview en un localhost y aquí tenemos ya la aplicación para producción. Entonces, si vemos aquí estos componentes no son interactivos porque no dijimos que cargue así. Si vamos viendo, entonces aquí ya entró React, solo cargó lo de React, ¿sí? Aquí cargó solo lo de Vue y Svelte no lo cargó porque no le dijimos que no lo cargara. Si recargamos esto, vemos que si vemos aquí solo descarga. ¿Qué descarga? CSS, las imágenes, que también pueden ser, podemos darle como ese lazy loading, que no las cargue todas de una, y pues descarga el favicon. No descarga nada, nada, nada de JavaScript. Solo cuando le digamos que cargue lo de JavaScript, él lo va a cargar. Entonces, esto es como funcionan las islas. Este es el ejemplo que les quería dar. Si lo quieren ver, está ahí en mi GitHub. Y listo. Yo creo que hasta ahí llegamos con el demo. Las conclusiones es que Astro es usado, el objetivo de Astro eh, es presentar solo contenido dinámico, solo cargar el JavaScript cuando sea necesario. Cada isla carga e hidrata su JavaScript independientemente de las otras, no interfieren en el performance. La arquitectura de islas es buena para para los blogs que tenemos, si queremos hacer nuestra página de perfil, páginas que estén como centradas en el contenido, y ya pues las otras técnicas ya tienen sus propios objetivos. Entonces, digamos, esto lo dejamos hasta allí. No sé si tienen preguntas.